Doctor, no tiene audio. Ok, comencemos la clase entonces. Dentro de la neumonía, el término de neumonía básicamente es la infección del parénquima pulmonar. La clasificación, básicamente desde el punto de vista práctico, hay una que es adquirida en la comunidad, otra que es adquirida en el hospital o intrahospitalaria. Y dentro de esta está la neumonía asociada a ventilación mecánica y la neumonía asociada a cuidados de salud. ¿Cuál es la importancia de clasificar a la neumonía en este tipo, adquirida en la comunidad intrahospitalaria? Viene desde el punto de vista de la etiología. Por ejemplo, un paciente que viene a la consulta por fiebre, tos, expectoración mucopurulenta. La neumonía adquirida en la comunidad, su etiología, lo más probable es que sea un Streptococcus pneumoniae, ¿no? La primera bacteria, la más frecuente que ocasiona neumonía. Mientras que en adquirida en el hospital, la intrahospitalaria, dentro de la etiología, no va a ser un Streptococcus pneumoniae en la mayor parte de los casos. Probablemente acá sean bacterias más resistentes, por ejemplo, las enterobacterias. Yo, gracias. Enterobacterias. Entonces, por eso es la clasificación. Y esto tiene que ver en el tratamiento. Por ejemplo, para una neumonía adquirida en la comunidad, pues daría amoxicilina, ¿no? Nomás por una amoxi. Para enterobacterias ya serán cefalosporinas de tercera generación, o sea, una ceftazidima. Entonces, por eso por eso es importante ver de dónde viene la neumonía. Peor en un paciente que está asociada a ventilación mecánica. Aquí la etiología cambia, ¿no? Y depende de cada unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, en mi caso, nuestras neumonías asociadas a ventilación mecánica, la primera causa es Acinetobacter. La segunda es Tenotrophomonas maltófila. S- eh, Otra clasificación es asociadas a cuidados de la salud, por ejemplo, pacientes que que van a hemodiálisis, ¿no? Estos pacientes pueden tener neumonía por Staphylococcus aureus. Entonces, por eso es importante la clasificación de la neumonía, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Adquirida en la comunidad. ¿Cuál es el agente más frecuente? Streptococcus pneumoniae, amoxicilina. En la adquirida en el hospital, depende, ¿no? Cada hospital tiene su propia epidemiología, ¿no? Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, ceftazidima y el tratamiento. Para sociedad de ventilación mecánica, Acinetobacter, ¿no? Para cuidados de la salud, pacientes que van a hemodiálisis, Staphylococcus aureus. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es importante la clasificación de un paciente con neumonía. Ahora, algunos de los expertos decían que esta clasificación no sirve para dar antibióticos. No tienen buenos predictores para dar antibióticos. Entonces, salen los factores de riesgo para bacterias multidrogos resistentes o multiresistentes. ¿Ok? Las MDRs. Entonces, alguien dice, no, ya no voy a utilizar esta clasificación porque no me sirve, porque en pacientes que están en la adquirida en la comunidad ya tienen bacterias multidrogoresistentes. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Para bacterias gram negativas resistentes a múltiples fármacos y Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cómo voy a saber? Si el paciente ha sido hospitalizado de de 2 o más días en los últimos 3 meses, este paciente tiene riesgo para multidrogoresistencia. Entonces ya no voy a utilizar amoxi, voy a utilizar otros medicamentos como ceftazidima, meropenem y otros. Otra es el uso de antibiótico en los 90 días anteriores. Y creo que esto pasa frecuentemente, ¿no? Porque la mayoría de nuestros pacientes primero se va a la farmacia, se compra antibióticos, ¿no? Y eso es un factor de riesgo para resistencia. Pacientes que están con inmunodepresión, pacientes que toman corticoides, VIH o por alguna otra causa. Pacientes no ambulatorios, ¿no? Que están hospitalizados. Pacientes que reciben alimentación por sonda.
Pacientes que toman omeprazol, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos los inhibidores de la bomba de protones. Estos pacientes es frecuente, es un factor de riesgo para resistencia. Lo mismo pacientes con grave o bronquiectasias. Estos pacientes con bronquiectasias, anótense esto por favor, sobre todo tienen riesgo para Pseudomonas aeruginosa. Bronquiectasias, pseudomona, Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Esto es clave para dar qué antibiótico, ¿no? Esa es clásica pregunta del interno del R1, decir, ahora, ¿qué antibiótico le vamos a dejar? Pero se está en el libro de Harrison, ¿no? Averigua si tiene estos factores de riesgo para escalar a meropenem o ceftazidima, ceftriaxona, ¿no? Eso es importante. Ahora, esto es para bacterias gram negativas. Ahora, para pacientes que estamos sospechando Staphylococcus aureus meticilino resistente, los SARMs nosocomial, son casi similares. Miren, hospitalización de 2 días o más en los últimos 3 meses previos, usos de antibióticos, hemodiálisis. Miren acá lo que les comentaba, ¿no? La neumonía clasificada asociada a ventilación mecánica, aquí puede estar con Staphylococcus aureus. Pero miren en este caso, pacientes con hemodiálisis crónica, ojo, para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, puedo armar una pregunta, ¿no? Paciente con tos, expectoración que realiza hemodiálisis, ¿no? Por enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado? Ahí les puedo poner amoxicilina, ceftazidima, meropenem, ciprofloxacina, levofloxacina, vancomicina. Entonces, ustedes responderán vancomicina, ¿no? Para cubrir el Staphylococcus aureus meticilino resistente, más aún si está en shock séptico foco pulmonar. Otro factor de riesgo importante es la colonización previa, documentada. Ah, no, es que doctor, la anterior semana estaba realizando hemodiálisis y en mi hemocultivo ha salido que tengo Staphylococcus metilino resistente. Eso es colonización. Muchos médicos, ¿no? Toman la decisión de prescribir antibióticos en pacientes colonizados. Es frecuente, frecuente. Por ejemplo, ayer, antes de ayer, creo, el día jueves estaba de turno, ¿no? Me dicen, un paciente está con Acinetobacter, ¿no? Me dice, están con Acinetobacter, ok. Y le hemos iniciado colistina, ok, ya. Y yo les pregunto a los residentes, ¿y qué datos de respuesta inflamatoria sistémica tenemos? ¿Qué datos de infección? ¿Cómo está la temperatura? ¿Tiene fiebre? Ha aumentado los glóbulos blancos, la FIO2 ha aumentado, se ha trepado la noradrenalina, ¿ok? No, nada de eso. El paciente está bien, no tiene fiebre, los glóbulos blancos no han aumentado, los reactantes de fase aguda no. Entonces, ¿por qué carajos le han iniciado colistina? ¿No? Entonces, este caso es el paciente está colonizado, ¿ok? Está colonizado, no tiene infección. Pero si el paciente desarrolla la clínica, fiebre, tos, expectoración, aumento de la FIO2, etcétera, en ese caso sí está indicado dar el antibiótico en base a nuestra epidemiología. Otro dato es un paciente con insuficiencia cardíaca y la supresión del ácido gástrico. Ahora, esto es para Staphylococcus aureus meticilino resistente nosocomial. Ahora, para adquirir en la comunidad, un estafilococos que estamos sospechando que vamos a dar vancomicina, ¿ok? Si es resistente, el paciente tiene que tener caverna o necrosis. Y alguien se preguntará, ¿pero necrosis en dónde? Pulmonar. Entonces, estos son las neumonías necrotizantes. Neumonías necrotizantes. Y alguien dirá, ¿cómo voy a diagnosticar una neumonía necrotizante? Por tomografía contrastada. Tomografía contrastada. Miren, a ver, vamos a buscar una neumonía necrotizante. A ver,
Ahí está. Entonces, esta neumonía necrotizante, wow, miren esta. Para los que van a hacer imagenología o quieren repasar un poco de tomografías, esta página es alucinante. Radiopedia. Miren, aquí está cómo se ve una neumonía necrotizante. Miren, una neumonía necrotizante se refiere a una neumonía caracterizada por desarrollo de necrosis, neumonía cavitante, patología. ¿Y cuál es el germen más frecuente? Staphylococcus aureus, como estamos viendo en esta presentación, ¿no? Un Staphylococcus aureus que causa necrosis, neumonía necrotizante. ¿En quiénes se da? Dice, ¿no? Según esta bibliografía, en pacientes jóvenes inmunocompetentes, capacidad de provocar necrosis, y esta libera una leucocidina, ¿no? Es bien preguntado. ¿Qué se llama o cuál es el nombre de esta leucocidina? La leucocidina de Panson-Valentine. Les voy a pasar este link para que en cuanto tengan tiempito puedan repasar. Ahí. ¿Ok? Vamos a ver dónde está. Muy bien. ¿Qué más dice? La citotoxina formadora de poros presente en la mayoría de los estafilococcus aureus resistente a meticilina, que se ensambla como un pollo en el niño, bla, bla, bla. Esta o funciona como un superantígeno. Esta es la más frecuente. Esto es pregunta de examen pregunta de examen en los test para el ingreso a la residencia médica, ya sea en Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Europa, ¿no? ¿Quién produce neumonía necrotizante? Staphylococcus aureus. Eso es para el examen de la res, pero para la práctica diaria no es la única. Está Klebsiella pneumoniae, las enterobacterias, nocardia, actinomyces, pseudomonas, neumococos, Haemophilus influenza pueden ocasionar neumonía necrotizante. Ahora, el tratamiento, pues, es contra el estafilococos, ¿no? Antes, cuando uno hace una investigación, se pregunta, ¿pero podemos antagonizar esta leucocidina de Panton-Valentine? Pero, pues, no hay un tratamiento específico, ¿no? Ahora queremos ver la tomografía. A ver, veamos dónde está referencias, enlaces, absceso. ¿Dónde está la tomografía? Ujú, ujú. Bueno, aquí habla un poco de consolidación. Necesitamos ver la tomografía. ¿Qué debería demostrarnos? Ah, ok, aquí está. Por ejemplo, esta es una neumonía por Klebsiella pneumoniae. El paciente vino con disnea, fiebre y tos de expectoración, ¿no? De una semana. Miren la radiografía, la consolidación para cardíaco derecho. Incluso está borrado los ángulos. Parece que tuvieron derrame pleural, un derrame paraneumónico. Y aquí está la tomografía. La tomografía, esta es en ventana pulmonar. Le cargo un poco. Esta es la ventana pulmonar. Y aquí se evidencia claramente. A ver, vamos. Vamos desde arriba. Es un paciente que está intubado. Miren. Ven la tráquea. Ven el tubo endotraqueal, ¿no? Ahí está el parénquima, el lóbulo superior derecho, el izquierdo. Nada, ahí está la relación entre el bronquio y las arterias. Ahí viene una cisura. Y aquí un poco de vidrio deslustrado, ¿no? Un poquito de inflamación.
Miren acá, ya hay un poco de consolidación. Miren el derrame, ¿no? Lado derecho. Miren otro derrame. Y aquí hay consolidación, consolidación con derrame. Y el otro lado, vidrio deslustrado, ¿no? Miren, aquí está, esto es el broncograma aéreo, ¿no? Todo esto es consolidación con derrame pleural. Esto es en la ventana pulmonar. Veamos la ventana mediastinal, que es esta. Ahí está. Miren, el derrame, que se ve un poquito negro, y acá la neumonía, las consolidaciones. A ver, veamos qué dice. Se observan consolidaciones de baja atenuación, densidad de líquido, realce periférico, interno mínimo en lóbulo medio derecho, lóbulo inferior derecho. Estas consolidaciones abultan en la parte inferior adyacente a la fístula. Se ve una fístula oblicua derecha, el signo de la fisura abultada. Se observan algunas bolsas de aire y broncogramas aéreos dentro de la consolidación del lóbulo inferior derecho. Muy bien. ¿Qué dice? Las consolidaciones de baja atenuación en lóbulo medio inferior derecho son características que sugieren neumonía necrotizante. ¿Mm? Y no hay evidencia que sugiera un absceso pulmonar o empiema pleural derecho. El empiema es más clínico, el diagnóstico, ¿no? No es tanto tomográfico. Entonces, así se ve una neumonía necrotizante por Klebsiella, ¿no? Aquí creo que vimos por un Staphylococcus aureus. Bueno, muy bien. Continuemos. Otra es paciente con hemoptisis abundante. Uno se pregunta y dice, ¿por qué un paciente tiene hemoptisis? Es porque hay necrosis, ¿no? Porque hay necrosis del parénquima pulmonar. Entonces, esta hemoptisis abundante sugiere que el paciente pueda tener una neumonía necrotizante y cubrir para Staphylococcus aureus. Entonces, estos datos, doctores, es clave para iniciar qué tipo de antibiótico le voy a dar. Pacientes con neutropenia, ¿no? Ya saben el punto de corte, pacientes con eritema, pacientes que hayan recibido influenza concurrente. Esto era por la epidemia de la influenza, ¿no? Por los años 2009, 2010, los pacientes que se contagiaban con influenza y podrían desarrollar neumonía necrotizantes, ¿no? Entonces, por Staph aureus. Miren este dato, paciente joven, estado anterior sano, ¿no? ¿Se acuerdan ese caso clínico por Staph en Radiopedia? Era igual un paciente joven y aparición en un mes de verano, ¿no? Esto no sé qué tanta importancia tiene, pero ahí tenemos como dato. Entonces, estos datos es importante para un examen de la residencia, ¿no? Si yo quisiera preguntar algo al examen de la residencia, pues estos datos son importantísimos. Bueno, ahora, dentro de la fisiopatología, ¿no? Esto es fácil, ¿no? ¿Cómo llegan las bacterias? ¿Cómo llegan las bacterias a los pulmones, ¿no? Ahí, a nuestros pulmones. ¿Cómo llegan? Básicamente, llegan de la vía respiratoria inferior, ¿no? Es decir, de la orofaringe, de la faringe, ¿no? De ahí. Entonces, estas bacterias que están en la vía aérea superior, por microaspiración o broncoaspiración, llegan a los pulmones. Entonces, de ahí comienzan a crecer las bacterias y hay una fase de edema, de exudado y se forma la consolidación, en este caso en lóbulo medio o lóbulo superior derecho. Entonces, por eso, ¿no? Se inhala. Entonces, por eso los ancianos tienen mayor predisposición a tener una neumonía, porque no tienen buen reflejo de la tos. ¿Y cómo se broncoaspiran? O hay un proceso de micro, ¿no? De micro broncoaspiración, ¿no? Y esto pasa pues, en la noche. Por eso a los abuelos no hay que permitirles que estén todo el día en cama, que estén acostados. Porque por fisiopatología sabemos cuanto más acostados están nuestros abuelos, las personas adultas mayores, más se van a broncoaspirar. Y esto más riesgo de neumonía. Por eso en los asilos, de cuando ustedes los mandamos o se va a un asilo a visitar, la mayoría van a estar descansando y tienen neumonía y se mueren, ¿no? Ese es el principal mecanismo fisiopatológico. La otra es que hay una propagación hematogénica, ¿no? De algún lado, por ejemplo, una endocarditis tricuspidia,
va a lanzar émbolos y van a generar neumonía. Y otros por extensión continua. ¿Cuál es para el examen, para importancia para la residencia? La microbroncoaspiración. Ahora, una vez, ¿no? que el pulmón eh, le llegan las bacterias, ¿no? Le llega al pulmón las bacterias y en algunos casos el sistema inmunológico lo resuelve, ¿no? Lo controla, lo va resolviendo. Entonces allí las células más importantes, bueno, todas son importantes, pero los macrófagos se van a encargar de eliminarlos a estas bacterias que han ingresado, ya sea un Staphylococcus aureus, un Streptococcus pneumoniae, una Haemophilus influenza, cualquiera, ¿no? Cuando el macrófago va perdiendo la batalla, al mismo tiempo van a generar liberación de varias interleucinas. Y ahí está la interleucina 1, está la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y otros. Estos se van a convertir en pirógenos endógenos, ¿no? Y estos van a llegar a nuestro centro termorregulador, dice el cerebro, ¿no? Me está llegando varios pirógenos endógenos al cuerpo, les está infectando. ¿Qué vamos a hacer como cuerpo? Entonces dicen, vamos a aumentar la temperatura con el objetivo de eliminar a las bacterias. Y el paciente que tiene fiebre, fiebre. Entonces, porque los macrófagos han estimulado la síntesis de estos pirógenos endógenos. ¿Ok? Además, dentro de estas comienzan a liberar varias otras quimiosinas, como la interleucina 8, el factor estimulante de granulocitos, que van a hacer que lleguen más otras células, más otros soldados, como por ejemplo los leucocitos, con el objetivo de combatir la infección. Entonces acá hay una batalla local, ¿no? Hay una batalla local entre las bacterias y nuestro sistema inmunológico. Comienzan. Entonces estas bacterias comienzan a sintetizar junto con el pulmón edema, ¿no? Y esto se va a convertir en expectoración en realidad, ¿no? En secreción purulenta, en secreción purulenta. El paciente ya tiene tos con expectoración, tiene expectoración el paciente, tiene secreción purulenta. Entonces, a medida que va pasando este mecanismo fisiopatológico, va a existir fases, ¿no? En la neumonía, fases que lo vamos a ver ahora. Entonces, si nosotros vemos un pulmón, ¿no? Está ahí el pulmón combatiendo la infección. Aquí tenemos las bacterias, aquí está el alveolo, y lo que va a existir acá, mayor vasodilatación, ¿no? Por todos. Van a venir los leucocitos, los macrófagos, los linfocitos, todo. En este fenómeno, ¿ok? Va a pasar líquido, ¿no? De acá, de la parte capilar hacia el alveolo, pasa líquido. Y este líquido no es nada más que edema. Y este líquido que pasa de la parte sanguínea al dentro del alveolo es el famoso fuga capilar. Y este edema es lo que vamos a ver en las radiografías, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vemos una radiografía con una neumonía, a ver, vamos a ver en Radiopedia, vamos a encontrar aquí neumonía. Antes de buscar. Y en la radiografía lo que vamos a encontrar es el vidrio deslustrado, ¿ok? O el famoso ground glass. A ver, vemos esta radiografía. Paciente de 60 años, femenino, viene taquipneico y se le hace una radiografía. Vamos a ver. Y por esa fuga capilar, por el edema, se ve miren, 60 años, dice, ¿no? En el lóbulo superior derecho. Todo esto es el edema, ¿no? La fase del edema en una neumonía. Se hace el análisis, la secreción purulenta, se toma para cultivo y antibiograma y reportan Klebsiella pneumoniae.
Entonces ahí habla, ¿no? ¿Qué es la Klebsiella? Es la bacteria gram negativa, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces eso se ve como vidrio deslustrado, este edema, como vidrio esmerilado, ¿ok? O ground glass, quieren. Ahora, esto puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Todo este componente, todo este edema compromete un lóbulo, puede comprometer otros lóbulos. Entonces, lo que pasa es que el paciente, como ya no tiene pulmón, tiene hipoxemia y el paciente comienza a aumentar la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, exhala mucha CO2 y esto lleva a alcalosis respiratoria, ¿no? Porque comienza a hiperventilar. Me falta aire, doctor, me falta el aire. Y le saturamos y va a bajar, va a comenzar a bajar la saturación. Vamos a imaginar que está 80. ¿Ok? Entonces, este edema, ¿no? Va consolidando, genera hipoxemia, aumento de la frecuencia respiratoria, alcalosis, y por ende van a comenzar a proliferar las bacterias. Ahora, esto así ocasiona lo que es la neumonía desde el punto de vista fisiopatológico. Ahora, esta neumonía tiene varias fases. Una de estas fases vamos a ver la fase de la congestión edema, ¿no? Ustedes habíamos dibujado ahí el alveolo y alrededor sus capilares, y dentro de los capilares está el neutrófilo, el macrófago, hay una fuga capilar, líquido, aumento de la presión hidrostática y se forma líquido, y en la radiografía vemos como vidrio deslustrado. Posteriormente, cuando pasa esto, no solamente pasa líquido, también pasa glóbulos rojos. Pasan los glóbulos rojos ahí, discoidal bicóncavo, ¿no? Glóbulo rojo, otro glóbulo rojo, y allí otro glóbulo rojo. A esto se denomina la hepatización roja, ¿ok? ¿Por qué es roja? Porque pasan los glóbulos rojos. Entonces, el glóbulo rojo, ustedes saben que tiene su hemoglobina, y esto cuando se degrada va a pasar a otros metabolitos y se convierte en gris. Por eso se denomina hepatización gris, ¿no? Entonces vemos ahí cómo está en anatomía patológica. Posteriormente va a ser el fase de la resolución, donde vamos a encontrar varias células, los fibroblastos. Algunos pacientes que han pasado neumonía pueden tener un grado de cicatrización y esto se puede corroborar por la espirometría. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es el mecanismo fisiopatológico que pasa. Muy bien, ya sabemos qué es la neumonía, infección en los pulmones, sabemos la clasificación adquirida en la comunidad intrahospitalaria, asociada a ventilación mecánica, a cuidados de la salud. Pero dicho esto, no sirve, es mejor ver el cuadrado, el cuadradito de resistencia a las bacterias, ¿no? Tanto para bacterias gram negativas, para bacterias, para el Staphylococcus aureus beticillin resistente, ya sea nosocomial o adquirida en la comunidad, ¿no? Después de eso hemos visto la fisiopatología, cómo la bacteria ingresa por microaspiración a los pulmones, las fases, ¿no? El edema, la hepatización roja, la hepatización gris, la resolución, las fases. Y ahora vamos las causas. Las causas. Ahora, aquí cuando ustedes estudian las causas, para el examen de la RECE siempre preguntarse cuál es el más frecuente, el más, ¿no? El que está con mayor prevalencia e incidencia. Esto no pueden olvidarse para la neumonía típica, para la neumonía, nótense eso, para la neumonía típica es el Streptococcus pneumoniae. Y alguien me preguntará, dice, ¿pero qué es una neumonía típica? Es un paciente que viene con tos, ¿no? Voy a anotar a ver acá. Es un paciente que viene con tos, expectoración, viene con fiebre, ¿no? Viene con disnea, puede tener dolor pleurítico o que le falte el aire, ¿no? Etcétera. Un paciente típico. Y de la neumonía típica, el agente más frecuente es Streptococcus pneumoniae o neumococo, como quieran llamarlo. Un paciente con una presentación atípica no viene con esta manifestación clínica. Un atípico viene, por ejemplo, con náuseas, ¿no? Viene con dolor abdominal, viene con cefalea, otras manifestaciones.
raras que no te hacen guiar, ¿no? Incluso con diarrea, ahí está, ¿no? Con diarrea. Tiene a estos, sus microorganismos son diferentes, por ejemplo, en Haemophilus influenza. Entonces, ¿qué tienen que saber? Para neumonía típica son estas bacterias: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas, Klebsiella, Pseudomonas, ¿ok? Para el examen, ustedes deben de recordar Streptococcus pneumoniae. Si crees que no vas a recordar, tienes que hacerte una pregunta-respuesta en la aplicación de Sea Medicina, en el Excel, en donde tú quieras. ¿Cuál es el beneficio de que hagas en la aplicación? ¿No? Haces la aplicación de pregunta-respuesta, puedes descargar todos los flashcards del tema, ¿no? Creo que tienes que subir como 5 o 10. Subes tus preguntas y respuestas y te descargas todas las que nosotros hemos hecho. En neumonía creo que hay como 100 flashcards, ¿ok? Muy bien, entonces eso, ¿no? Para estreptococcus con neumonía. Ahora, para atípicas, está Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionela. Ahora, ¿quién es más? Virus. Los virus entran en neumonías atípicas, principalmente el adenovirus, el metaneumovirus, virus sincitial respiratorio. Y ahí va, yo les pregunto, cuando un paciente tiene neumonía por SARS-CoV-2, ¿es una neumonía típica o es una neumonía atípica? Atípica, ¿ok? Típica. Exacto, Atípica. Atípica. es una neumonía atípica. ¿Por qué? Es ocasionada por virus. Ahí a su bibliografía, su resumen, ahí en el libro de Harrison debe estar fija, ¿no? SARS-CoV-2, ¿no? COVID, como quieran llamar. Lo mismo ahora, influenza. Estos virus generan neumonías atípicas, porque van a tener pacientes y los han debido ver. Pero el primero, no han desarrollado primero tos expectorante, han desarrollado diarrea. A ver, hace una semana, señora, ¿qué tenía? Ah, sí, doctor, le cuento que sí estaba con diarrea y no tenía nada. Recién me ha dado fiebre, tos. ¿Ok? Porque tiene una manifestación atípica. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto para para el manejo, para el management, para la gestión? Para acá, si es una neumonía típica, vamos a ver, voy a anotar de otro color, amoxi. ¿Ok? Aquí, mi amoxicilina. Si lo voy a internar, ceftriaxona. Cubro con esto la amoxis ceftriaxona al Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Entonces, las guías de manejo de neumonías, dice, ¿no? Aparte de dar amoxis ceftriaxona, si tu paciente está grave, etcétera, vas a añadir macrólidos. ¿Por qué? Porque los macrólidos van a ir justamente para estas bacterias atípicas. Muchas de estas bacterias atípicas, por ejemplo, no tienen pared bacteriana. La moxi va a actuar en la bacteria, en su pared bacteriana, ¿no? Evitar todo lo que es el mundo de gran mundo de la farmacología. Mientras que estas bacterias atípicas no tienen pared celular. Por ende, la amoxicilina no le va a hacer nada. Entonces yo tendría que ir a atacar a un ribosoma o al material genético, al ADN. Entonces los macrólidos, ¿dónde actúan? Pregunta de tercer año de medio. Sería 30S. Exacto, en el ribosoma, ¿no? En el ribosoma. Entonces los macrólidos van a actuar ahí en los ribosomas, por eso le voy a dar, ¿no? Ahora, otros directamente dicen, no, ok, les vamos a dar de una vez ciprofloxacina, levofloxacina. Estos son las fluorquinolonas. ¿Dónde actúan las fluorquinolonas? La levofloxacina, gatifloxacina. ¿Dónde actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción? De la ¿Perdón? virus, ¿no? ¿Ah? Inhiben la síntesis de ácido nucleico. Perfecto.
inhibe varias enzimas, una de ellas la DNA girasa. En resumen, en el material genético, en el ADN. Por eso es para que una neumonía, el tratamiento es amoxi más macrólidos o betalactámicos más macrólidos. Ustedes pueden memorizar, ¿no? Para neumonía típica, para atípica, macrólidos o fluorquinolonas, ¿no? Pero el objetivo es que se entienda por qué, para qué. ¿Por qué amoxi? Porque esta amoxi actúa en la pared bacteriana, voy a cubrir las bacterias típicas. ¿Por qué macrólidos o quinolonas? Porque estas bacterias atípicas no tienen pared celular y voy a atacar al ribosoma, al ADN o, por ejemplo, con el cotrimoxazol, una enzima importante. ¿Ok? Entonces, ese análisis tienen que desarrollar como todo clínico, ¿no? Todo el clínico. Ahora, la neumonía viral puede estar presente en un 20 al 30%. Esto depende de qué estudios han tomado, etcétera, etcétera. Si nosotros podemos hacer en el hospital de clínicas o en el hospital obrero, ¿no? Hacemos de todas las neumonías, ¿cuánto es viral? ¿No? Ahí nos va a salir nuestros propios datos, ¿no? En el hospital Viedma, ¿no? O en la clínica tal, ¿no? Tenemos nuestro propio panel respiratorio y sacamos nuestros propios datos, ¿ok? Los virus más comunes, ¿no? Esto igual depende de cada escenario, de cada hospital, de cada clínica, de cada centro, de cada país, ¿no? Por eso es importante. Hay una subespecialidad dentro de la gestión administrativa que es epidemiología intrahospitalaria, sobre todo para los infectólogos, ¿no? Ahí tenemos influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, ¿m? Sobre todo para ver, ¿ok? Ahora, les había comentado que esto de las bacterias típicas, atípicas, depende mucho, ¿no? Y aquí Harrison lo dice claramente. Los microorganismos atípicos son resistentes intrínsecamente, ¿no? A beta-lactámicos. Es importante utilizar un macrólido. ¿Por qué utilizo macrólido para las bacterias atípicas? Ya, algunos dicen, no, de una vez voy a escalar a fluorquinolonas, ¿no? A levofloxacino en nuestro medio, mayor representante. ¿No? Fluorquinolona o una tetraciclina. Ahora, aquí con los infectólogos nos peleamos. Muchos infectólogos, bueno, todos creo, están en contra de usar levofloxacino directamente. ¿Por qué creen, señores? A ver, la doctora que tiene su micrófono activado, Paola Andrea, ¿por qué los infectólogos... Porque como Van a sacar de tiene la clase, creo que está en otro. Por tuberculosis. Eso, muy bien, doctor. Muy bien. Por eso, ¿ok? Porque las quinolonas, las fluorquinolonas, son antituberculosos. Entonces nosotros, si un paciente sintomático respiratorio por más de 14 días está tosiendo, puede tener tuberculosis. Y el hecho de usar levofloxacina, ciprofloxacina, va a hacer que tengamos un paciente falso positivo en el diagnóstico o falso negativo en realidad. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta, ¿ok? Entonces es mejor nomás usar macrólidos, claritro, acitromicina en un paciente que está sospechado que tiene neumonía. Ahora, un paciente que ingresa a la terapia intensiva cambia la historia. Un paciente que va a entrar a la terapia intensiva, le pedimos su gene expert, o sea, vemos, ¿no? Factores de riesgo para tuberculosis, si tiene contacto con personas con tuberculosis, si ha bajado de peso, ha tenido fiebre, ha sido largo, ha sido sintomático respiratorio, le tomamos un gene expert y cultivo de secreción para Mycobacterium tuberculosis, tinción cianial, siempre bla, todo el protocolo, te toma la muestra y recién le iniciamos levofloxacina, ¿ok? Eso sería lo ideal, ¿no? Para ver si realmente el paciente tiene tuberculosis. Porque lo que pasa es que pasa la terapia intensiva, le damos su ceftriaxona, le damos su meropenem, le damos levofloxacina y no mejoran a veces. Puede ser que tenga, ¿por qué no mejora? Porque puede ser que tenga tuberculosis, ¿no? O puede ser porque tenga resistencia, o porque esté haciendo una neumonía necrotizante, o porque tiene un derrame paraneumónico que esté complicado con un empiema, es decir, todo el diagnóstico diferencial, ¿vale? Muy bien. Sabemos que del 10 al 15%, esta anótense por favor, háganse una flashcard,
que de los casos de neumonía adquirida en la comunidad, adquirida, son polimicrobianas. Polimicrobianas. Este es el argumento científico porque vamos a usar dos antibióticos, cefalosporinas más macrólidos. ¿Por qué? Del 10 al 15% son polimicrobianos. Incluso puede haber combinación de bacterias típicas y bacterias atípicas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las bacterias típicas que ocasionan neumonía en doctores? ¿Cuáles son? Y para bacterias atípicas también. Vamos. Típicas del estreptococo neumoniae. Staphylococcus aureus, Streptococcus klebsiella, Ok. Y para bacterias atípicas, ¿cuáles son? Coxiella burnetii SARS-CoV-2, BRS. Después está el micoplasma. Mycoplasma pneumoniae. Legionela. Legionella, Eso, muy bien. virus neumotrópicos. Excelente, muy bien. Es la única manera de aprender, doctores. Repetir, volver a repetir, volver a repetir, ¿no? Recuerden la curva del olvido. Y alguien, el psicólogo dice, ¿cuántas veces tiene que repetir la persona para no olvidarse? 4 a 5 veces. ¿En cuánto tiempo? La segunda, la primera semana, luego al mes, a los 3 meses, ¿no? La única- Muy bien, veamos a la siguiente dato. Ahora, hemos hablado de las bacterias atípicas y atípicas. Ahora vamos a hablar a los anaerobios. Vamos a hablar un poco de los anaerobios. Estos de los anaerobios se da principalmente en pacientes que se broncoaspiran, ¿ok? ¿Quiénes se broncoaspiran? Los ancianos, los pacientes alcohólicos, ¿no? Han debido escuchar, ¿no? Que mi amigo, mi amiga ha bebido mucho y se ha broncoaspirado. Incluso hay residentes que han muerto a nivel Bolivia porque se han broncoaspirado. Entonces, en pacientes que han sufrido broncoaspiración, ahí está involucrada los anaerobios. Puede venir un caso clínico, ¿no? Un paciente de 50 años, alcohólico, que sufre una neumonía, que tenemos el antecedente de broncoaspiración. ¿Cuál es el agente etiológico relacionado? ¿No? Entonces ahí las respuestas son los anaerobios. ¿Ok? Ahora, no necesariamente, cuando un paciente se broncoaspira, nada sería la comida, sino es el ácido clorhídrico, el que hace que se desarrolle una neumonía química, ¿no? Una neumonitis química. Y muchas de las veces no va a requerir antibióticos. Y si nosotros hacemos una revisión de búsqueda avanzada de neumonía por broncoaspiración, la mayor parte no necesitan antibióticos. No necesita. Y uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Y cuánto porcentaje en quiénes vamos a necesitar antibióticos? Hasta mi última revisión que hice eran como el 20, el 30%. Harrison no lo dice, pero es un dato importante. Entonces, hacemos la búsqueda en nuestra base de datos, PubMed, por lo que es la libre que tenemos, porque Web of Science, Scopus, otra base de datos más grande que PubMed, pues necesitamos accesos especiales. Primero, por lo más simple para ustedes, ¿no? Pero el PubMed, hacer búsquedas. Entonces acá vamos a entrar a una búsqueda en 2 minutos. Vamos a abrir un traductor para buscar los términos por neumonía por broncoaspiración, ¿no? Vamos a buscar. Entonces nos vamos a búsqueda avanzada. Aquí vamos a poner neumonía, ¿no? Neumonía, creo que está fácil. Neumonía, y creo que es, ¿no? A ver, para no cometer error. Neumonía, aquí broncoaspiración, broncoaspiración, aspiración. ¿Con qué otros nombres más puede estar? Broncoaspiración. Anaerobios, anaerobios, sobre todo los anaerobios que ocasionan absceso pulmonar, ¿no? También es otra pregunta de los exámenes de la residencia. Y manejo, gestión, management, ahí.
Ok, entonces estos términos vamos a usar. No es driving, es management. Vamos a usar esto. Vamos a ver acá, neumonía. Aquí es adicionar and. Acá es adicionar historia. Acá broncoaspiración. Adicionar historia. Aquí aspiración. Adicionar historia. Anaerobios. Adicionar historia. Aquí podemos buscar solo en títulos. A ver, nada, nos falta management. Management. Ah, no, ¿cómo es? Management. A ver, ¿estoy bien? Voy a buscar acá, porque si no lo noto bien, va a ser mi búsqueda al cohete. Ahora sí, ¿no? Perfecto, entonces vamos a adicionar historia. Ahora vamos a buscar neumonía, adicionar, and, aquí vamos a poner and, y vamos a poner or, y aquí and. Ahora vamos a buscar search. Muy bien, a ver, veamos. Tenemos 31.000. Ahora, dentro de estas, vamos a primero si hay guías, ¿no? Guías de práctica clínica 59. Ahora está, del 2015, guías de, a ver, ¿dónde está? Ya, está buscando, vamos a buscar solo en títulos mm, y abstract. Y ahora sí. A ver, no sé si he puesto el título y abstract. No, no está. Ujú, ujú, mm. Aquí está. Por ejemplo, ahorita he buscado revisiones no sistemáticas, son por los expertos. Las revisiones sistemáticas son los que tienen metaanálisis, los que hacen Cochrane y demás. Por ejemplo, este es del 2019 de abscesos, donde habla de neumonías por broncoaspiración, pero no sé si esta vamos a poder descargar. Quiero ver qué tanto de estos pacientes necesitan antibióticos, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de bibliografía, pues no está tan fácil, ¿no? Vamos a ver ahí. Ah, ¿está en qué idioma? Está en francés, creo. Clasificación, mecanismo, anatomía patológica. Aquí está el aspecto de la microaspiración. Ahí está por gérmenes anaerobios. Ahí está. No, aerobios está, ¿no? Los abscesos. El 90% de los abscesos pulmonares son polimicrobianos. Tienen la clínica, miren el nivel hidroaéreo, ¿no? Para el absceso pulmonar. El absceso pulmonar, a ver dónde está. Ahí vean la tomografía, qué bonito artículo, pues solo que está en francés. Ahí, si es anaerobio, pues tenemos que cubrir con medicamentos que cubran anaerobios, como metronidazol o clindamicina. En ley está, ¿no? Metronidazol. Ujú. A la macana. Bueno,
Les voy a pasar el artículo, voy a buscar con más calma para ver. Ahí está, neumonía por aspiración y neumonitis. Ah, aquí está, esta está buena. Y aparte es del Current Opinion Infection Disease. Esta está buena. Esta las voy a pasar para que revisen las... ¿Por qué esto es importante? Porque a todos, ¿no? La mayor parte, cuando un paciente se broncoaspirado, ¿en dónde? En anestesiología, en quirófano, no en emergencias. Puta, todos les inician antibióticos. Entonces, esta, van a ver, ahí la ITSA es de la Current Opinion, entonces ahí fija que dice cuánto porcentaje les van a dar de antibióticos, ¿ok? Igual los repaso, igual les comparto la información. Muy bien. Entonces, anaerobios, broncoaspiración, ¿ok? ¿Cuál es el medicamento que habíamos comentado para anaerobios? Metronidazol o Metronidazol y clindamicina. Eso, muy bien, doctoras. Entonces, los anaerobios se pueden complicarse con formación de abscesos y empiemas, como vimos ese artículo, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Con empiema, con abscesos pulmonares y empiemas. La neumonía por Staphylococcus aureus son las causas de neumonía de comunidad que ya vimos en factores de riesgo. ¿Qué más? A ver, acá la mitad nunca se identifica la causa específica. Ok. Este cuadro que ven en Harrison, factores epidemiológicos, yo no sé, esto en la práctica diaria no se utiliza, pero es importante en los exámenes de la residencia. Suelen preguntar mucho, ¿no? Estados Unidos, acá en Bolivia también, y en Europa, etcétera, ¿no? Los pacientes que son alcohólicos, lo más probable es que sea estafilococo pneumoniae. ¿Se acuerdan que se broncoaspiran los alcohólicos? Entonces, ¿qué bacterias vamos a encontrar si se broncoaspiran? ¿Qué tipo de Klebsiella, bacterias? doctor. Anaerobios, ¿no ve? Anaerobios. Eso, ¿no? Coincide, ¿no? Coincide, anaerobios. Luego, EPOC, habíamos dicho que tienen bronquiectasias, ¿no? Que tienen bronquiectasias, ahí pseudomonas, ¿no? Bronquiectasias, pseudomonas. ¿Cuál es el tratamiento para las pseudomonas? Fluorquinolona, ceftazidima, ¿no? Ceftazidima o los carbapenémicos antipseudomónicos como el meropenem y mepenem, ¿ok? Eso ya poco a poquito van a ir viendo, sobre todo los que van a ser internistas, neumólogos, emergenciólogos. Neumopatía estructural, bronquiectasias, pseudomonas, eso no se pueden olvidar, esto sí, ¿no? Para el examen de la RESI, porque no creo que para febrero te acuerdes de Bucordelia cepacia y otros, ¿no? Lo más frecuente, lo potencialmente frecuente, porque esto la mayoría va a contestar en el examen. Si tú fallas en el examen, le estás dando chance a otro que te pueda ganar, porque esto es lo más frecuente, ¿no? Lo fácil. En pacientes con demencia, ¿no? Se broncoaspiran. Entonces, ¿cuáles que se broncoaspiran? Anaerobios. ¿Y los anaerobios con qué se complican? Con abscesos pulmonares o derrames pleurales, empiemas, ¿ok? Y absceso, ok, esto es drenaje, tratamiento drenaje, clindamicina, metronidazol, ¿ok? Siempre el por qué y el de cómo, por qué voy a dar. Absceso pulmonar, anaerobios, ¿dónde están acá? Bacterias atípicas, ¿no? Staphylococcus aureus meticilino resistente adquiridas en la comunidad. En viajes o valles, dice, Histoplasma capsulatum. Esto es un poquito más como de Centroamérica, ¿no? Donde están los murciélagos, ¿no? Están Histoplasma capsulatum. En viajes en estados de la zona suroccidental de Estados Unidos, hantavirus, esto en Cocha, ¿ok? En Cocha, en La Paz también, en los Yungas, en Santa Cruz también, ¿no? Han debido escuchar hantavirus. El zatón, no, doctor, de cola larga. Exacto, exacto, ¿no? En donde están los mercados, ¿no? El mercado y llama eso los ratones, y los ratones son el reservorio del hantavirus. ¿Se acuerdan de los soldaditos que murieron en los yungas, ¿no? Se contagiaron el hantavirus, lo llevaron creo que a Santa Cruz, igual se murieron. Después otro brote fue en Cochabamba, ¿no? Por la zona del trópico. Después, ¿dónde más hemos escuchado hantavirus? No sé si en Santa Cruz hubo reporte de casos, pero sí, ¿no? Incluso hace un par de años antes de COVID, había de los Yungas justamente, llegó al hospital Arcoíris y contagió a la interna que murió
al gastroenterólogo porque estaba haciendo una HDA, estaba haciendo una hemorragia digestiva por coagulopatía de consumo. Se murió el gastroenterólogo y contagió a un intensivista y lo llevaron a la petrolera y creo que él fue el único que sobrevivió, ¿no? Doctor, Porque, este hantavirus, como menciona en el PDF del ministerio, o sea, su complicación es cardiopulmonar y hay una parte estadística, ¿no? De 40 de 100 pacientes mortales verídico, entonces eso, a lo que usted cuenta. claro que sí, 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 no es cuento de hadas, sí, sí, mata pacientes, rudo. Creo que incluso hace un par de días, creo que de Sorata o parte de los Yungas llegó a una clínica privada y lo han aislado al médico que lo atendió ahora, justamente es un par de días, está aislado. Entonces, con este hantavirus, es que lo que pasa es como son virus y para la mayoría de los virus no tenemos un tratamiento para el virus, ¿no? Hacemos soporte nada más, soporte ventilatorio, hemodinámico, renal, transfusión. Es como, por ejemplo, los que viven en Pando, Beni, Santa Cruz, el dengue hemorrágico, ¿no? Han debido ver los dengues hemorrágicos, plaquetas se caen 30.000, 20.000, se hinchan, hace una respuesta inflamatoria brutal y se mueren, ¿no? Los dengues hemorrágicos. Entonces el virus desencadena, truena el sistema inmunológico, ¿no? O sea, obviamente tiene su mortalidad, ¿no? Yo exactamente, por ejemplo, el dengue hemorrágico, no sé cuánto es su mortalidad, pero si hacemos una revisión, fija que lo encontramos, ¿ok? Muy bien, viaje sudeste asiático. Tenemos el grupo aviar, ocupación en hotel viaje, esto es legionela, alguna vez lo han preguntado. No en Bolivia, ¿no? En otros exámenes de la residencia, exposición a murciélagos, recuerden, histoplasma capsulatum, exposición a pájaros, clamidia psittaci, ahí creo que hay un caso en Doctor House, ¿no? Un paciente que tiene contacto con palomas, hacen neumonía, ¿no? Hacen síndrome paraneoplásico, un bonito caso, exposición a conejos, Francisella tularensis, exposición con ovejas, cabras, gatas parturientas, Klebsiella burnetii, ¿no? Neumonía típica, ¿ok? Pero esto sí pudiera ayudarnos, ¿no? No es que realmente esto haya una correlación en los test estadísticos, pero pues ahí tenemos para los exámenes de la residencia. ¿Qué más? Dentro de la epidemiología esto cambia, ¿no? Habíamos comentado que la parte de epidemiología del Harrison no la tomen muy en cuenta. Prefiero que memoricen la causa, etiología, fisiopato, criterios de diagnóstico, que memorizar toda la epidemiología del libro de Harrison, porque son datos incluso antiguos y americanos, ¿no? Em, Sabemos que de estos pacientes que llegan con neumonía, el 80% van a ser tratados de manera ambulatoria y un 20% en el hospital, ¿no? Nosotros nos encargamos de esto, los pacientes hospitalizados, todos ustedes se encargan. Aquí habla un poco de la neumonía adquirida en la comunidad, 1.2 millones de hospitalizaciones, más de 55.000 muertes cada año. El factor de riesgo, los que se mueren más son pacientes alcohólicos, asma, inmunodepresión, hospitalización y pacientes que tienen más de 70 años. Esto se evidencia en la vida real. Los adultos mayores son los que tienen mayor riesgo de fallecer, pacientes con demencia, tabaquismo, EPOC, VIH, falla cardíaca. Y pacientes que están hospitalizados obviamente tienen mayor riesgo porque están colonizados por enterobacterias, legionela en pacientes que están en un hotel o crucero, tiene que ver mucho con el alimento, y eso en la parte epidemiológica. En la parte de manifestación clínica, no hay un signo dato patognomónico, ¿no? Que diga, no, por esto tiene neumonía y esto les vamos a preguntar en el examen de la residencia. No hay. No, básicamente es un paciente que tiene tos productiva, fiebre, ¿no? Sensación de malestar general, disnea, ¿no? Listo. Puede haber otros datos, ¿no? Dolor pleurítico, diarrea, vómitos, náuseas, sobre todo en neumonías atípicas. Cefalea, mialgia, artralgias, neumonías atípicas, ¿no? Puede haber. Pero un paciente con neumonía típica viene con esta clínica, ¿no? Esa clínica que no hay datos relevantes para el examen, digamos, ¿no? Obviamente, si el pulmón está muy comprometido, va a tener clínica de insuficiencia respiratoria, taquipnea, uso de músculos accesorios, bla, 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 bla. Y si la neumonía no se controla,
si la neumonía está peleándose a nivel local y pues despierta, ¿no? Estimula el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y pues cuando hicimos en la última visita médica los criterios, porque ahorita está rotando un residente de cirugía, un residente de medicina interna, residente de anestesio y los de terapia, ¿no? Están rotando en mi servicio. Y cuando les pregunto, digo, ¿cuáles son los criterios para el síndrome de respuesta inflamatoria? Pues no la podían recordar fácilmente. Entonces, para ustedes, háganle un screen, ¿no? Por ejemplo, un paciente con apendicitis, encefalitis, neumonía, tienen que saber que despierta, ¿no? Involucra hace una respuesta de síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. ¿Y qué es esto, no? Ahorita vamos a ver criterios de SIRS. Un paciente que tiene una frecuencia cardíaca más de 90, respiratoria más de 20, una temperatura mayor a 38 o menos de 36, leucocitos más de 12 o menos de 4000, con más de 10% de formas inmaduras. ¿Qué más aquí nos falta? A ver, a ver, a ver, a ver, creo que eso, ¿no? Entonces, de algo local, de algo local, se convierte en algo sistémico, ¿no? Se convierte en algo sistémico. Y esto hace el síndrome de respuesta inflamatoria. Este síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Que algo local despierta, estimula, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, el SIRS. Si no la controlamos, es decir, se vasodilata. ¿Están todos de acuerdo? Hace un proceso de vasodilatación sistémica. Y esto, el paciente baja la presión arterial y entra en shock. Y este shock es de tipo distributivo, es un shock séptico a foco pulmonar, ¿no? Y el paciente con shock séptico, ya, su mortalidad se incrementa, 30%, 40%. Aquí nuestro shock séptico a foco pulmonar, su mortalidad debe ser un 70% más, tal vez, ¿no? Debe ser más la mortalidad. El riesgo de complicaciones cardíacas, bla, bla, bla. Listo, ya estamos terminando de neumonía. Cuando un paciente llega con neumonía, ¿no? Te llega a la consulta, tú te preguntas, ¿realmente es una neumonía? Entonces, haces el examen físico, le pides una radiografía de tórax y ves si hay neumonía. Porque puede ser que esa clínica esté manifestada por un neumotórax, por un derrame pleural, puede tener atelectasia, ¿no? Puede ser neumonitis lúpica, ¿qué más? A ver, otros diagnósticos. Puede ser falla cardíaca, ¿no? Es fácil confundirse. ¿Qué más? A ver, sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, por eso tienes que preguntarte, ¿realmente es neumonía? ¿No? Para eso utilizas tu semiología clínica, lo que sabes, y la radiografía. Y para practicar radiografía, los signos neumonía, radiopedia. Radiopedia. ¿Ok? Una vez que dicen, no, este paciente tiene neumonía, porque sobre todo tiene fiebre, tiene tos, expectoración, fiebre, y le revisamos si tiene estertores crepitantes en el pulmón. Y nos preguntamos de dónde, cuál es su origen. ¿Es adquirida en la comunidad? ¿Es intrahospitalaria? ¿Es asociada a cuidados de salud? ¿No? Te preguntas. ¿Ok? Porque estas preguntas nos van a ayudar, nos van a guiar qué tratamiento le voy a dar. ¿Vale? Aquí habla de diagnósticos diferenciales que ya la comentamos, la radiografía, ¿ok? Y la tomografía, si la radiografía no está clara, si la dudas, obviamente le pides una tomografía de tórax contrastada, ¿vale? Entonces, ya tienes la clínica, le pides la radiografía y dices, no, este paciente sí, tiene neumonía adquirida en la comunidad. Pero siento que me está mintiendo porque esta señora ha tomado ya su macrólido, ha ido en la farmacia, le han pinchado dexametasona, le han pinchado ceftriaxona, le han pinchado, no sé, ciprofloxacino en vena, le dieron. Entonces tú comienzas a pedir estudios y para ver si esa bacteria es resistente. A un principio le pides tinción Gram, ¿ok? Tinción Gram. La tinción Gram nos va a ayudar a definir si es Gram positivo o Gram negativo, ¿vale? Nada más para eso, Gram positivo, Gram negativo. Entonces, si es Gram positivo, ya, ¿no? Ves qué pudiera ser. Entonces, eso nos va a ayudar la tinción.
Ahora, para ser un poco más detallista en las tinciones, Harrison refiere, ¿no? Para que la muestra de esputo deba ser adecuada para cultivo, esta tinción debe tener mayor a 25 neutrófilos y menos de 100 células de epitelio escamoso. Una pregunta muy detallada y no creo que sea tan relevante para un examen de la residencia. En las personas hospitalizadas, ¿no? Que sobre todo que están en medicina interna, en neumología, podemos hacer los minivales. Más aún si está en cuidados intensivos y está intubado, ¿no? Hacemos el lavado broncoalveolar con fibrobroncoscopio para aumentar la rentabilidad diagnóstica, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, porque es difícil encontrar la causa. Y aparte, le pides un hemocultivo, ¿no? Por dos, uno del lado derecho, lado izquierdo, de sangre, le sacan sangre. Esto en neumonía no se hace frecuentemente, pero sí en pacientes con shock séptico a foco pulmonar. ¿Qué sabemos de neumonía? ¿Qué dice Harrison? ¿No? De esa bibliografía que me estoy basando. Dice que solo del 5 al 14% los hemocultivos son positivos. Es decir, el 95% de los, no, 85 sería, ¿no? El 85% de los hemocultivos aprox son negativos. Por eso es que en neumonía no necesariamente pedimos hemocultivos, pero un paciente que llega en shock, sí, puede aumentar la rentabilidad acá. Y la mayor frecuencia ya la sabemos, estreptococo neumonía. Bueno, muy bien. Ahora, hay neumonías que no necesariamente detectamos con cultivos y antibiogramas. Por ejemplo, para legionela tenemos el análisis de pruebas urinarias con antígenos para legionela, específicamente para el grupo serológico tipo 1. ¿Ok? Entonces, en la práctica diaria esto no lo hacemos frecuentemente. A ver, muy pocos infectólogos he visto que piden y solicitan, ¿no? Pruebas urinarias con antígeno para neumococo, legionela, ¿no? Incluso, obviamente, el gasto es más para el paciente y para los seguros también. Entonces, no es frecuente, pero sí como teoría lo sabemos que tenemos pruebas urinarias, ¿ok? Uno que ha revolucionado, señores, es el panel respiratorio. A ver, por ejemplo, vamos a ver en nuestro medio, creo que lo trae, está, a ver, no sé, en sus departamentos, ¿qué laboratorios hacen paneles respiratorios? A ver, por ejemplo, aquí está, a ver, panel respiratorio, por PCR, ¿no? Se realiza por PCR. Plexus, creo que en nuestro medio hay. A ver, vamos a buscar. No es por hacerle propaganda, pero pues es uno de los primeros laboratorios que han traído. Ah, también, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Entonces, aquí tienen sus paneles respiratorios. Ahora vamos a buscar, por aquí debe de estar. Está en Santa, está en La Paz. La Paz tiene 4 sucursales, en Santa Cruz tiene 3, Potosí 1. No sé por qué no estarán en Cocha, seguramente ya van a implementar. En Cocha, ¿qué laboratorios son famosos de PCRs? ¿Dónde están? Servicios para pacientes, para médicos, acá. Servicios para médicos, a ver, aquí debe estar los paneles. Visita médica, descargar orden. Aquí están las órdenes. Pruebas de rutina, pruebas de biología molecular. A ver, vamos a ver, ¿qué más? Pruebas de alergia, pruebas de alergia. Vámonos a infecciosas. Infecciosas, aquí tenemos para SARS-CoV-2, criptococos. Necesito panel respiratorio. A ver, ¿dónde está? Microbiología, estos son los cultivos. Bueno, vamos a buscar con calma. El punto es que hay paneles respiratorios. Estos paneles respiratorios detectan varios virus y bacterias. Por ejemplo, esta, sí, lo busqué súper random. Miren, este es de Honduras, creo, ¿no? Ondical Medical Center ofrece examen panel respiratorio. Por ejemplo, de este centro, de esta clínica, su panel respiratorio detecta adenovirus, coronavirus, SARS-CoV-2, metaneumovirus, rinovirus, enterovirus. Influencias, todas las influencias, incluidas sincitial respiratorio. Bacterias,
Los atípicos, miren, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella parapertussis, pertussis, influencias. Este es su panel que detecta, ¿no? Entonces, cada PCR, cada equipo detecta sus propias bacterias. ¿Ok? Muy bien. A ver, aquí debe estar pruebas de alergias, biología molecular. Esta debe ser, pues. Vamos a descargar esta. Enfermedades respiratorias. A ver, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Miren, panel viral 1, SARS-CoV-2, influenza tipo A, tipo B, virus incital respiratorio tipo A, tipo B. Muestras, hisopeado nasofaringeo, aspirado nasofaringeo, lavado broncoalveolar, ¿no? Que hacemos cuando el paciente se internado. Luego dice el panel viral 2, adenovirus, enterovirus, metaneumovirus. Panel viral 3, panel bacteriano, está completo, micoplasma, clamido, legionela, Haemophilus influenza. Miren, Streptococcus pneumoniae. Para esto ya no necesitas cultivo, ¿no? Aunque también el antibiograma nos puede ayudar, ¿no? Para micobacterias, micobacteria tuberculoso, resistencia a isoniazida y rifampicina. Muestra, esputo, tejido frasco, cultivo y lavado bronquial. ¿Ok? Esto es el panel que se hace por PCRs. Tiene un panel meningitis, excelente. Tiene un panel enfermedad gastrointestinal, las diarreas y enfermedades de salud sexual reproductiva, las ITS. ¿Ok? Excelente, ¿no? Me parece genial estas PCRs. También en lo seguro que trabajo, ahí tenemos también ya tenemos las PCRs. Entonces, eso se encarga, la reacción de cadena de polimerasa, para ver, amplifican el ADN, el ARN de la bacteria, puede detectar el ácido nucleico de Legionella, bla, 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 esos paneles que los vimos, ¿vale? Los métodos serológicos es los anticuerpos, ¿se acuerdan para COVID? ¿Vale? Los anticuerpos IgM, IgG, IgM agudo, ¿no? IgG crónico, fácil. Los biomarcadores. Estos biomarcadores todo el mundo, dentro del mundo de la infectología y neumología, sobre todo la PROCA, esto nos van a ayudar a desescalar y escalar antibióticos, ¿vale? Tratamiento, y con eso termino. En tratamiento es amoxiciclina, ¿ok? Ahora, para ver si lo voy a internar en el hospital, lo voy a mandar a casa o lo voy a pasar a cuidados intensivos, hay varios scores. Una de estas es el índice de severidad de neumonía, el PCI. Entonces, ustedes abren su aplicación. El MedCalc es el que yo uso, que tienes que está completo. MedCalc. ¿Ok? MedCalc. Descargan la aplicación y abren su PCI, ¿no? Porque no creo que ni el neumólogo ni el infectólogo debe saber de memoria las 20 variables y cada uno que no, no creo. Entonces, se utiliza el PCI. Y otra es el NCURB 65. Esto es mucho más fácil. El CURB 65 tiene como variables la confusión, un punto, el NUS o el BUN, como quieran llamarlo, un punto, frecuencia respiratoria de 1, más de 30, presión arterial sistólica menos de 90, la edad sistólica menos de 60, otro punto, y si la edad mayor o igual a 65. Entonces, ¿cuántos tienes en total? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, si es de 0 a 1, bajo riesgo. El paciente a la casa, lo mandas con amoxicilina y macrólido. ¿Estamos de acuerdo? Pacientes que tienen 2 puntos es moderadamente ya severa. A este paciente hay que hospitalizarlo. Este paciente, tratamiento ambulatorio. Este paciente hay que hospitalizarlo. Pacientes con 3 a 5, estos pacientes hay que hospitalizarlos y probablemente pase a la unidad de terapia intensiva. ¿Ok? Así lo manejas a tu paciente que tiene neumonía. Muy bien. Y sabemos que también el libro de Harrison dice, no, el CURB 65, el PESI no son suficientes. Para mí, para el libro de Harrison, es importante si el paciente puede empeorar, es que si tiene infiltrados multilobulares. ¿A qué se refiere? Que en la radiografía, normalmente la consolidación es en un lóbulo, ¿verdad? Entonces, pero si tiene otra y otra y otra, es infiltrados multilobulares, paciente que va a desarrollar SDRA, va a pasar a UTI. Hipoxemia, ¿no? Una saturación menos de 90, acidosis grave,
confusión mental, taquipnea más de 30, hipoalbuminemia, neutropenia, trombocitopenia, hiponatremia, hipoglucemia, son factores de riesgo de que el paciente vaya mal, ¿no? Pueda morir el paciente. ¿Qué más tenemos acá? El antibiótico, ¿no? El antibiótico ya la saben, ¿ok? Es betalactámicos con un macrólido. Miren, aquí dice, ¿no? Para protección contra microorganismos atípicos, un macrólido adicionado al betalactámico, ¿no? En este caso, una amoxi, ¿no? Una amoxi más un macrólido. Eso es tu tratamiento. Ahora, si no tenías macrólido, pues levofloxacina, ¿no? Pero ya recuerden, la levo, cuidado con la tuberculosis. Y aquí tenemos las dosis, pacientes ambulatorios. ¿Cuánto de macrólido? 500 cada 12 horas de claritro. De acitro, 500 cada día. ¿Ok? ¿Por cuántos días les dan, doctores, ustedes? ¿Qué dicen las guías? ¿Cuántos días de acitro, de claritro? 5 días. 3 días ¿Sí, lo no? mínimo. 5 a 7. Ese, de 5 a 7 días, ¿no? Más o menos, 5 a 7 días. ¿Y cómo saben si está mejorando? ¿A los cuántos días les llaman? ¿O está tu paciente hospitalizado en medicina interna? ¿Y cómo sabes que está mejorando o que no está mejorando? Por la clínica y podemos pedir una procalcitonina, doctor. Ya, muy bien. Bien, doctora. Sobre todo la fiebre. No, doctora, el paciente sigue a los 2 días, ¿ok? A los 2, 3 días lo evalúas, ¿no? Le das tu ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12, más tu claritromicina, ¿no? 500 cada día. Y a los 2 días lo evalúas, ¿no? ¿Cómo están los glóbulos blancos? ¿Cómo está la PCR? ¿Cómo está la PROCA? El BES y sobre todo la fiebre. Ah, no, el paciente sigue con fiebre. Los glóbulos blancos de 12.000 han aumentado a 24.000. La proca que estaba en 3 ha subido a 6. El paciente se está tronando. Se está tronando. Entonces, escalas antibióticos y haces diagnósticos diferenciales porque puede ser que tenga un empiema. ¿Ok? ¿Ves? Ahora, aquí dice, ¿no? Pacientes ambulatorios, macrólido. Listo, perfecto. Si tiene otras comorbilidades, dice ahí utilizar fluorquinolona y más un betalactámico. Ahora, pacientes hospitalizados en medicina interna, ¿ok? Acá dice levofloxacina, levo más un betalactámico. En este caso puede ser ceftriaxona, ¿no? Una ceftriaxona, 1 gramo, una cefalosporina de tercera generación, ¿no? 1 gramo cada 12 horas es la dosis de la ceftriaxona. Muy bien, pacientes que están hospitalizados y en terapia intensiva, ¿ya? Estos pacientes nosotros les atacamos directamente les escalamos a meropenem o imipenem con levo o claritro. Pero Harrison dice, a ver, beta-lactámico, ceftriaxona 2 gramos y B cada día, 1 gramo cada 12, ampicilina sulbactam 2 gramos cada 8 o cefotaxima y además de acitromicina o una fluorquinolona. Los otros en la UTI, de una vez les escalamos a carbapenémicos. Y si existe la posibilidad de afectación de pseudomonas. Ah, ok, ok. Esta de pseudomonas recién aquí seguramente escalan a pipertazo. A ver, veamos. Usar betalactámico contra pseudomonas. Ah, excelente, ¿no? Piperacilina, tazobactam. Más, ¿no? Aquí, pipertazo o imipenem, carbapenémicos o meropenem. Más ciprofloxacina. Excelente. Y la dosis de la cipro, por ejemplo, para ITU, para pielonefritis, de 200 cada 12. Para neumonía, aumenta la dosis. Miren, 400 cada 12. Olevo, 700 IB cada día. Excelente. Esta es pacientes graves que pasan a la UTI con riesgo de pseudomonas. ¿Ok? En la parte práctica, nosotros le hacemos meropenem en infusión continua, 6 gramos, dosis de ataque y continuamos en infusión. A ver, ¿qué les puedo contar de aquí? Entre el imipenem y el meropenem, ambos son buenos, solo que el imipenem, tienes que calcular la tasa de filtrado glomerular y tiene desarrollo de convulsiones, ¿ok? Esto para farmacología, convulsiones y lesión renal aguda, lesión renal aguda. Entonces, entre el imipenem y meropenem, pues preferentemente preferimos meropenem, ¿ok? Porque tiene menos riesgo de convulsiones y lesión renal aguda. ¿Qué más con esto? A ver, obviamente, si el paciente tiene riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, ahí añadimos vancomicina. Vancomicina. La vancomicina, ¿qué les puedo contar de esto? Que su efecto adverso es el síndrome de hombre rojo.
hombre rojo, ¿no? Es clarito, ¿no? Se pasa la vancomicina rápido y todo su tórax se vuelve rojo, rosado, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Y el bemol, lo malo, digamos, es que la banco igual ocasiona lesión renal aguda. Ocasiona. Entonces, ahí nos saltamos al linezolid. A veces el seguro no cubre, ¿no? No cubre el seguro, pero sí una parte privada el paciente puede comprar y perfecto, ¿ok? Entonces, conclusión, paciente ambulatorio, centros de salud, su amoxi con ácido clavulámico más claritro o acitro, listo. En pacientes hospitalizados, un paciente de medicina interna, neumología, ceftriaxona más macrólido, ¿no? Ceftriaxona más macrólido, resumen. Pacientes hospitalizados en la terapia intensiva sin riesgo de pseudomonas, ceftriaxona más levofloxacina o gatifloxacina o cipro. Pacientes hospitalizados con riesgo de pseudomonas, carbapenémicos más una fluorquinolona o macrólido. Si además tu paciente tiene riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, añades vancomicina, por ejemplo, un paciente en hemodiálisis o colonizados. Y si tiene lesión renal aguda, rotas a linezolid. Perfecto. Esos doctores hemos terminado neumonías. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tienen de neumonía? Profilaxis, esto va para las vacunas, ¿no? Hay una guía especial para neumococos. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, dudas, algo que no se entienda de neumonías?